La Unión Patriótica es un movimiento político que nace a partir de un proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur llamado los Acuerdos de la Uribe-Meta, y la idea de este proceso era tratar de darle la posibilidad a una política de oposición en Colombia, pero el escenario histórico no fue favorecido porque había muchos intereses en el país y también había una serie de mercenarios como Jair Klein que llegaron a Colombia a enseñar tácticas de exterminio a civiles, y en esa medida fracasaron los acuerdos de Casa Verde y también fracasaron los acuerdos de la Uribe-Meta, y esto hizo que el país entrara en una zona de terrorismo de Estado en donde claramente había muchos grupos que usaron tácticas que violaban cualquier derecho internacional humanitario. Y en esa medida, lo que pasó con la Unión Patriótica fue muy grave porque también dejó mal a todo mundo. Si la toma y la retoma del Palacio de Justicia fueron terribles, este genocidio de la Unión Patriótica sí que lo fue, porque en este caso las víctimas civiles ascienden a 6.500 y se dio un escenario de macartismo, donde entraban a las universidades a matar la gente, en donde el estigma dominaba en los pensamientos y en las creencias. El estigma de que si alguien era de este partido era guerrillero. Y claro, en la Unión Patriótica también había algunos que habían sido guerrilleros, pero había otros que nunca usaron las armas, como el señor Bernardo Jaramillo Osa, que fue candidato a la presidencia, asesinado en un año en el que asesinan a 3 aspirantes a la presidencia: a Bernardo Jaramillo Osa de la Unión Patriótica, a Carlos Pizarro León Gómez del M19 y a Luis Carlos Galán del Liberal. Era un ambiente que nunca habíamos vivido en Colombia, que maten a 3 aspirantes a la presidencia en menos de un año. Ahí pueden ver ustedes el nivel de violencia que había. A pesar del fracaso de esos acuerdos y sobre todo con el tema del rompimiento de la tregua, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, el exterminio de la Unión Patriótica, a pesar de todo eso, el gobierno de Virgilio Barco logra negociar con el M19 en lo que se ha llamado el proceso de paz más exitoso de la historia de Colombia. Exitoso porque pudo construirse una carta magna como la del 91 con unos derechos que antes no se tenían. Por ejemplo, derecho a la libertad de cultos. La Carta Magna del 91 no es perfecta, pero sí tiene algunos elementos que la hacen mucho mejor que la de 1886, porque aquí estamos prácticamente en la Edad Media. Y también una cosa buena que vino de los acuerdos de la Uribe fue que por primera vez en Colombia, en 1988, hubo elección popular de alcaldes y gobernadores. Eso también ayudó a que nos acercáramos un poquito a esa idea de democracia. Pero indudablemente el país vivió su época más violenta. Ni siquiera
en la época de las guerras civiles hubo tanta violencia como en esos años 80 y principios de los 90. Pero es porque se juntaron muchas violencias: la violencia guerrillera, paramilitar, narcotraficante, del terrorismo de Estado, y por eso era inevitable vivir esos momentos de zozobra. Y lo que se hace con este tipo de espacios es motivar a que entendamos la importancia de convivir desde la paz, desde el diálogo, desde evitar el memoricidio y también evitar estereotipos que induzcan a genocidios como el perpetrado a la Unión Patriótica. Hemos llegado al momento de las conclusiones y yo tengo dos conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que definitivamente hace falta en Colombia un estatuto más consolidado de la oposición y que ojalá que este gobierno actual ayude en esa dirección, apoyándose en los logros del acuerdo de paz de Santos con las FARC. Un estatuto de la oposición que permita más posibilidades democráticas, menos opciones de estigmas y de estereotipos. Y la última conclusión, que hoy vimos que de 1978 a 1990 hubo gobiernos que se veían pusilánimes ante los grupos armados ilegales. Uno puede criticar medidas de Turbay Ayala, de Belisario Betancur y de Virgilio Barco, pero ellos perdieron total dominio sobre muchos territorios rurales y urbanos y se vieron absorbidos por unas fuerzas militares que también estaban corruptas, vinculadas con narcotraficantes, con paramilitares, unas guerrillas que eran gigantescas para ese momento, unos narcotraficantes multimillonarios que tenían cómo comprar policías o cómo pagar sicarios para matar jueces. Y uno por eso dice que no fueron los peores presidentes de la historia, aunque por muertes y por terrorismo de Estado uno podría decir que sí podrían estar entre los 10 peores, pero no están entre los peores presidentes porque este país se hizo un Estado fallido, un Estado ingobernable, y así es muy difícil hacer algo bueno por el país. Bueno, les agradezco mucho haber compartido este rato y nos vemos el próximo lunes.